Hola, ¿qué tal? Iniciamos este nuevo video para revisar un aspecto, una herramienta muy útil de Excel a tiempo de analizar datos provenientes de redes sociales. Lo que hoy veremos es el uso de tablas dinámicas en Excel para resumir indicadores clave de desempeño provenientes de redes sociales. Iremos con esta herramienta desde lo más básico, haciendo ejemplos en lo que es suma, promedio, el máximo, el mínimo, alcance por plataforma. Por ejemplo, para hacer una tabla cruzada, también tendremos un ejemplo de lo que es la cuenta de registros y por último veremos el uso de las tablas dinámicas para sacar un valor absoluto, como puede ser la frecuencia en cuanto a las impresiones y al alcance de una campaña digital. Comenzamos sin más realizando el primer ejercicio. Primero y antes que nada, necesitamos, como tenemos en pantalla, una tabla de datos. Tú puedes utilizar la tabla que dejo en comentarios. Dejaré el link en los comentarios de esta tabla para que tú puedas seguirme paso a paso. En esta tabla tenemos información de hasta 110 posteos de una marca ficticia, donde contamos con información, por ejemplo, de fechas. Tenemos el nombre del posteo, por supuesto, tenemos formato, tipo de compra, tenemos la marca, tenemos productos, campañas y tenemos datos sobre cantidad planificada, cantidad lograda en plataforma. Tenemos ya el cálculo de la frecuencia, que es el resultado de impresiones entre alcance. Tenemos también las visualizaciones, tenemos clics en link, tenemos por supuesto la inversión o el costo y ya tenemos calculadas algunas métricas que nos van a servir para el ejercicio. Por ejemplo, tenemos el costo por 1000, que resulta del costo entre las impresiones, ¿no? Acá podemos ver el costo entre impresiones por 1000. También tenemos el costo por clic, que resulta específicamente de la división del costo entre los clics en link, y tenemos también el costo por interacción, que como imaginarás resulta de la división entre el costo y el número de interacciones que se han generado. Bien, con todos estos datos, lo que vamos a hacer a continuación es, utilizando o a través del uso de tablas dinámicas, realizar algunos resúmenes útiles para un eventual reporte de resultados de todo lo realizado en estas campañas. Bien, para entender lo que son las tablas dinámicas, es básicamente una herramienta que nos brinda Excel para resumir datos, es decir, para reducir a partir de ciertos criterios la cantidad de datos con la que contamos. Las tablas dinámicas son utilísimas, me animaría a decir que son indispensables para la analítica digital cuando se utiliza específicamente Excel. Bien, ¿cómo trabajamos una tabla dinámica? Tenemos que empezar por la pestaña Insertar y vemos tabla dinámica. Ahora, para insertar una tabla dinámica necesitamos un determinado rango de datos. ¿Cómo definimos ese rango de datos? Lo que hacemos es lo siguiente. Para marcar todos los datos de nuestra hoja, podemos simplemente jalar haciendo clic sostenido desde la casilla 1A hasta la última, que es un tanto complicado, o podemos
hacerlo de manera abreviada, situándonos en cualquier casilla y apretando Control E. Al apretar Control E se marcan automáticamente todas las celdas que tienen datos en nuestra planilla. Entonces marcamos Control E como primer paso, seleccionamos todas las casillas con datos, toda nuestra tabla, y ahora sí apretamos, hacemos clic en tabla dinámica. En la parte superior, si nos fijamos, tiene dos espacios, una que nos presenta opciones de tabla o rango, y desde datos externos lo que nos interesa es simplemente la parte de arriba. Entonces lo que hacemos es hacer clic en la parte superior, tabla dinámica, y nos aparece este diálogo emergente. Si se fijan, el rango con el que va a trabajar es la celda A1 hasta la AF110. Son todas las celdas que tenemos en los datos. Lo siguiente que debemos escoger es si queremos trabajar en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. En este caso vamos a escoger una nueva hoja de cálculo para trabajar en una planilla en blanco. Le damos en nueva hoja de cálculo, aceptar, y entramos ya en una nueva hoja. Como se fijan acá en la parte inferior, se ha creado una nueva hoja con este elemento, ¿no?, de tabla dinámica y el panel de control en la parte derecha. Perfecto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si nosotros salimos de este marco de la tabla dinámica, desaparece el panel de control. Para generar la tabla dinámica debo estar dentro, es decir, hacer clic dentro de este objeto, y me aparecen los cuadros de diseño de la tabla dinámica. Como hemos dicho, la tabla dinámica en Excel no es otra cosa sino un resumen de los datos que Excel encuentra en una determinada tabla. En este caso vemos que tenemos un listado de todas las columnas que ya observamos en nuestra planilla de trabajo. Tenemos mes, tenemos formato, marca, frecuencia, alcance, costo por clic, etcétera, etcétera. Tenemos todos los campos con los cuales podemos trabajar. Bien, la forma inicial, si quieren, la forma más básica de uso de las tablas dinámicas es para resumir con suma. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, si queremos saber cuánto ha invertido esta empresa, este banco, por marca, lo que tendríamos que hacer es jalar el campo marca hasta filas, columnas, filas o columnas, y luego poner el valor de costo en el área de valores. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá teníamos, como dijimos, los campos con los que vamos a trabajar. Y acá vamos a tener tres espacios donde arrastrar, como nos indica acá, arrastrar los campos para diseñar nuestra tabla dinámica. Según donde arrastremos los campos, va a aparecernos la información según necesitemos. Tenemos las columnas, tenemos las filas, tenemos formas de filtrar esa información, que hoy, por ser una introducción a tablas dinámicas, no vamos a ver este elemento, pero fundamentalmente vamos a trabajar con estos tres. Entonces, ¿qué vamos a tener en columnas? ¿Qué vamos a tener en filas? ¿Y qué vamos a tener como valores? En este caso, como queremos resolver cuánto ha gastado la empresa por marca, necesitaré suficiente con filas, es decir, jalo, tomo el campo marca y con clic sostenido lo llevo hasta filas y me aparecen, si se fijan, ya en el área de la tabla dinámica, me aparecen todas las marcas de trabajo de las campañas analizadas. Tenemos captaciones, créditos, institucional, recursos humanos, seguros y Western Union. Ahora veremos, para saber cuánto ha invertido en cada una de las marcas, tendré que llevar al área de valores el costo. Como se imaginarán, en valores debemos poner un campo que sea de tipo numérico.
como acá nos indica, con este icono de la sumatoria. En este campo, en esta área, lo que vamos a agregar son aquellos valores o aquellos campos numéricos que sean susceptibles de cálculo, de recuento, de sumatoria, de promedio, etcétera, para nuestro trabajo. Entonces acá tenemos un valor que es numérico, que es el costo, lo llevo hasta el área de valores. Si se fijan, ya está construida nuestra primera tabla con el gasto, ¿no? Inversión por marca según la data con la que contamos. ¿Qué hago para ordenar esta tabla dinámica de mayor a menor? Lo que debería hacer es haciendo clic dentro de uno de los datos de la lista, no el nombre de la columna, sino dentro en los datos, hago clic derecho y recién me aparece la opción de ordenar. En este caso ordeno de mayor a menor. Quiero saber en qué marca he invertido más. Ha sido en marca institucional, 11.786. Perfecto. Entonces, de esta manera hacemos una tabla dinámica de suma. ¿Cómo sé que esto es suma? Por defecto, cuando encuentra Excel valores numéricos, los suma. Y acá tenemos la definición del cálculo que está realizando la tabla dinámica. En este caso, suma de costo. Bien, vamos a ver otro ejemplo de trabajo, esta vez sacando el promedio, por ejemplo, del costo por interacción por producto. Para ello, lo que debemos hacer es duplicar esta tabla. Lo que podemos hacer es marcando toda la tabla, para no crear una nueva, marcando toda la tabla, copiar y pegar. Pegamos en un área nueva. Y ahí tenemos la tabla dinámica duplicada. Pero en esta tabla nueva yo puedo hacer nuevos cálculos. En este caso decíamos el producto, el promedio de costo por interacción por producto. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de marca, llevar producto. Voy a hacer clic en producto y voy a desactivar marca. Es otra forma de seleccionar los campos. Si nos quedamos con los datos hasta ahí, tengo una inversión, ¿no? Un detalle de inversión por producto. Lo mismo que hicimos acá, ¿no? Tengo la suma de costo, pero no quiero la suma de costo. En vez de eso, quiero un promedio del costo por interacción. Entonces, busco donde está el campo de costo por interacción y lo jalo hasta la columna, hasta el área de valores. Si se fijan, me ha sumado una columna, esta vez con suma de costo por interacción y suma de costo. En este caso, voy a quitar esta suma de costo. ¿Cómo hago para quitarla? Le hago clic y la retiro del área de trabajo. Ahora tengo una suma de costo por interacción, pero una suma en costo por interacción no tiene ningún sentido. Por tanto, quiero cambiar en vez de suma a promedio. ¿Qué es lo que debo hacer? Es venir a este desplegable, configuración del campo de valor, y me aparece esta ventana donde puedo escoger si quiero una suma, un recuento, un promedio, un máximo, un mínimo, producto, desviación estándar, varianza, etcétera, etcétera. En este caso, lo que haremos o necesitamos es el promedio. Selecciono promedio, acepto y ahora tengo un campo con el promedio, como indica acá, de mis costos por interacción. En este caso, en el caso de un costo por, el valor más interesante es el menor. Por tanto, voy a ordenar de menor a mayor. Me sitúo en uno de los datos y clic derecho, ordenar de menor a mayor. Perfecto.
Ya tengo el segundo gráfico. Vamos a ver otra forma de crear un gráfico a partir de esta misma selección de datos, que es lo que puedo hacer también. La forma de copiar-pegar es muy sencilla, pero yo puedo, viniendo a analizar tabla dinámica, acá en la parte superior, se fijan que aparece además en un color distinto las opciones que tengo específicamente para tablas dinámicas. Cuando estoy fuera, desaparecen. En este caso hago clic dentro de mi tabla dinámica, analizar tabla dinámica, cambiar origen de datos, y acá me lleva hasta el origen de datos y me muestra cuál es el rango. Entonces este rango lo marco y lo copio, acepto, y ahora le digo, esto para practicar formas de generación de tablas dinámicas, vengo a insertar tabla dinámica y en tabla o rango pego el rango que acabo de copiar en la hoja de cálculo existente. Quiere decir que donde está mi cursor me va a generar una nueva tabla dinámica. Acepto. Se ha creado una tabla dinámica en blanco. Esa es otra forma de poder crear también tablas dinámicas a partir de una selección que ya hemos realizado. Esto para no tener que estar constantemente, en el próximo ejercicio vamos a hacerlo nuevamente para repasar, pero para no estar constantemente seleccionando y creando las tablas dinámicas. Ahora vamos a ver, hemos visto suma, hemos visto promedio. Ahora vamos a ver para qué nos puede servir, por ejemplo, un dato de máximo y mínimo. Vamos a ver cómo calculo cuál es el alcance mínimo que ha logrado alguna de estas marcas. Para ello, escojo los campos, llevo marcas y llevo alcance. Alcance, al ser un dato numérico, tendrá que estar en valores. Por defecto, Excel me pone suma de alcance y cambio, recuerdan, clic en el elemento, configuración del campo de valor y ahora le pongo mínimo. Quiero saber cuál ha sido el valor mínimo en cuanto a alcance que me han generado las diferentes marcas. Entonces acá puedo saber, por ejemplo, que captaciones, el mínimo alcance que he logrado con captaciones ha sido de 10.000 personas. En caso de crédito, el mínimo alcance ha sido de 145.000. Esto obviamente va a depender seguramente de la inversión, aunque acá vemos que evidentemente créditos ha tenido una inversión solo de 933, pero me ha generado 1.452.000 personas como mínimo. Es muy probable, vamos a ver enseguida, que este haya sido el único o uno de los pocos posteos con este presupuesto para créditos. Bien, sin embargo, el objeto acá es definir cuál ha sido mi mínimo alcance en cada una de estas marcas. Ahora, ¿cómo puedo confirmar esto? Vamos a ir a, por ejemplo, vamos a ver institucional o recursos humanos, que el mínimo alcance ha sido 488. Solo para confirmar, me voy a la pestaña de datos, habilito en la fila 1, habilito en ordenar, filtrar, habilito los filtros y le digo que en marca, decíamos recursos humanos, 448. En marca quiero ver solamente recursos humanos. Acepto. Aquí veo que he tenido 2, 4, 6, 8 posteos y ahora tengo que buscar el alcance. Y efectivamente, de manera muy clara, que puedo acá ordenar de menor a mayor para confirmar, el alcance de esta
marca, el mínimo, ha sido efectivamente 448. Han ido de 448 para arriba. Perfecto, confirmada entonces esta información, vuelvo a seleccionar todas las marcas y quito mi filtro. Esto simplemente, quito los filtros, esto simplemente para ver o confirmar que de dónde viene la data y a qué nos referimos con un mínimo. Vamos a generar nuevamente como repaso una tabla dinámica con todos estos datos. Decíamos control E, insertar, y en la parte superior de tabla dinámica. Me selecciona en una nueva hoja de cálculo, o podría decirle en hoja de cálculo existente y seleccionarla. Vamos a hacer una nueva, no, vamos a usar la existente. Y tendría que decirle en hoja 1 y aceptar. La referencia no es válida porque tengo que decirle dónde de esa hoja 1. Hoja 1 y quiero en el D13. Aceptar. Ahí me crea la nueva tabla dinámica. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo de máximo. ¿Qué les parece? Ver cuánto se ha invertido como máximo en una de estas marcas. Lo que hacemos entonces es llevar marca a las filas, como en este caso, y llevo costo. Nuevamente trabajo con la columna costo. Me sale la suma, que ya la tengo acá, pero no quiero la suma, sino quiero configurar el campo para que me extraiga el máximo. Entonces voy a ver cuánto he invertido como máximo en algún posteo en estas categorías. Entonces acá vemos que en institucional, por ejemplo, ha sido la marca donde más he invertido como máximo, que han sido 1186. En recursos humanos, recuerdan que acabamos de revisar el alcance mínimo, era con 90 bolivianos. Acá hay es el máximo que he invertido en esta categoría. Por tanto, para saber cuál es la marca con la que he invertido más entre todos los posteos y en todas las marcas, acá tengo la respuesta, es institucional. Para repasar cómo ordeno, clic en un dato interno, ordenar y ordenar de mayor a menor. Entonces tengo acá que institucional es la marca con la cual entre todos los posteos analizados he invertido más. No es el promedio de inversión, no es la suma de inversión, es la mayor inversión que encuentra entre todos los posteos agrupados por marca. Perfecto. Ahora vamos a empezar a utilizar criterios para tener tablas combinadas, es decir, tablas cruzadas, perdón. Es decir, usar columnas y filas. Por ejemplo, podríamos ver cuál ha sido el alcance que se ha logrado entre formatos y plataformas. Para ello, podemos simplemente copiar y pegar. Entonces marco, ¿se acuerdan? En la segunda forma, marco toda la tabla dinámica, copio y pego. Y una vez pegada mi tabla dinámica, puedo decirle que quiero ver cuál ha sido el alcance, pero esta vez suma de alcance, no el alcance mínimo, sino la suma de alcance que ha logrado cada una de las plataformas en sus diferentes formatos. Entonces voy a llevar formato a la parte de filas. Tengo todos los formatos y los alcances que han logrado esos formatos. Y en la parte de columnas voy a llevar plataformas. Una forma muy fácil de encontrar los campos es situándonos en este campo buscar y empezar a escribir
PL y ya encuentro plataforma. Entonces plataforma lo llevo a columnas. Si se fijan, lo que tengo ahora es un cuadro combinado de las plataformas en las columnas y los formatos en las filas. Y cada plataforma con cada formato en su intersección. Por ejemplo, si quiero ver qué formato he usado o qué plataforma se ha usado para video, tengo que he usado Facebook, tengo que he usado Google Search, he usado Programática y he utilizado YouTube. Cada una de estas plataformas me ha generado unos totales y cada uno de estos formatos también me ha generado unos totales. El total, de todas maneras, del alcance, el total general de alcance va a ser este. Entonces está abierta mi data por formatos y por plataformas. De esta manera es que utilizo estas tres áreas. En una parte pongo formatos, en las filas, en otra las plataformas en columnas y la suma de alcance. Puedo mezclar o combinar a placer. Es decir, si prefiero que las plataformas estén en las filas y los formatos estén en las columnas, como acabo de hacer, simplemente muevo las columnas a las áreas correspondientes, estirando, jalando y dejando, y con eso tengo la información. Acá puedo poner la suma de alcance, puedo poner la suma de costo, o de cuánto he invertido en cada plataforma, en cada formato. Puedo decir cuál ha sido el formato y plataforma, por ejemplo, que me ha generado mejor costo por interacción. Puedo hacer el cruce de datos que yo desee. Para el efecto de nuestro video, esa es la manera de trabajar una tabla cruzada con dos variables, en este caso las plataformas y los formatos. Vamos con nuestro sexto gráfico, nuestra sexta tabla de 7, y ahora vamos a ver para qué se usa la cuenta. Nuevamente vamos a marcar, copiar, que esta para mí es la forma más sencilla de duplicar una tabla dinámica. Y ahora lo que quiero saber es cuántas publicaciones he generado por plataforma, por ejemplo. Entonces acá, en vez de marca, debo llevar plataforma. Vuelvo a buscar, llevo plataforma. Tengo máximo de costo, pero en este caso lo que quiero saber es, quiero saber cuántas publicaciones he tenido en cada una de las plataformas. ¿Cómo puedo hacer eso? Dado que tengo diferentes nombres de posteo, tengo diferentes fechas, meses, años, lo que puedo hacer es utilizar este dato distintivo que es el recuento del ID del posteo, porque este es un dato único. Entonces lo que voy a hacer para contar cuántos posteos de esos 110 han sido de Facebook, cuántos de Gmail, etcétera, lo que puedo hacer es llevar el campo del ID, es un campo único, y en vez de que lo sume, le digo configurar y le digo recuento, aceptar. De esta manera puedo saber que he tenido actividad en Facebook. Vamos a ordenarlo nuevamente como repaso de mayor a menor, que la plataforma donde más actividad he tenido ha sido Facebook, luego ha estado Google Display, luego LinkedIn, YouTube, Programática, uno en Gmail y uno en Google Search. De esta manera puedo saber cómo ha sido la distribución en términos de posteos de mi
de mi inversión y del uso de los medios. Entonces, para eso nos sirve la opción de contar, ¿no? Es lo que estamos haciendo acá, es recontar o identificar cuántos de los posteos, fíjense, 109 posteos, cuántos han sido de Facebook, cuántos de Google Display, cuántos de LinkedIn. Confirmamos aquí que son efectivamente los 109, la fila 110, porque tenemos una primera fila con el nombre de las columnas. Entonces son efectivamente 109 posteos que están distribuidos de esta manera por cada plataforma. Perfecto. Hasta acá tenemos el uso. Repasamos de suma, de promedio, mínimo, máximo. En este caso, la suma de alcance, pero en una tabla de referencias cruzadas con dos variables, y tenemos el uso de contar. Por último, vamos a ver cómo calcular la frecuencia absoluta de estos 109 posteos. Para eso, lo que vamos a hacer, vamos a duplicar una vez más nuestra tabla dinámica, la pegamos, y lo que vamos a hacer es llevar, o para calcular la frecuencia absoluta, necesito tener las impresiones y el alcance. Entonces lo que hago es la suma de impresiones, quito la cuenta, la quito plataforma, tengo suma de impresiones, y esto es para mostrarles que además podemos tener cálculos o datos totalizados, ¿no? Simplemente si pongo en valores suma de impresiones, este es el total de impresiones que se han generado. Y voy a poner al lado la suma de alcance. Entonces, todas estas impresiones han generado esta cantidad de alcance. Si yo quiero ponerles formato a estas para leer mejor, pongo formato de número, decimales 0, pero quiero separador de 1000. Okay. Entonces ahora acá tengo, en este caso voy a copiar el formato y lo pego. Tengo 119 millones de impresiones para llegar a 75 millones de personas como alcance. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la división de las impresiones entre el alcance, es decir, cuántas veces ha visto cada una de estas personas algún contenido nuestro. Para eso, lo que yo hago, o lo que deberé hacer, es operar entre estos dos valores. Por tanto, si le pongo la frecuencia absoluta, va a darnos igual a las impresiones, clic en impresiones, entre, fíjense acá, la suma de alcance. Y tenemos que la frecuencia absoluta lograda en este periodo, vamos a reducirle unos ceros, la frecuencia absoluta es de 1,59. Entonces, esta frecuencia absoluta resulta del total de impresiones entre el total de alcance. Este último ejercicio lo hacemos para que vean que podemos también operar con los resultados que nos genera una tabla dinámica. El dato que tenemos en cualquiera de estas celdas es perfectamente operable para nuevos cálculos. Con esto hemos obtenido la frecuencia absoluta, es decir, la frecuencia del total de impresiones y el total de alcance para todo nuestro ejercicio de esos 109 posteos. De esta manera hemos revisado varias de las opciones que tenemos en cálculo de tablas dinámicas con varios ejercicios que espero que hayan servido para graficar la utilidad de esta herramienta de Excel para el resumen de indicadores clave en nuestro análisis de resultados de redes sociales. Espero que haya sido útil la información y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Hasta entonces.